¿Estará en la Biblia amar su presencia o buscar su presencia? ¿Por qué cree usted? No que esté. ¿Por qué cree usted? ¿Ah? Porque nos dio la vida. Viendo. Hoy nos decía nuestro hermano Ramón, ¿por qué nosotros deberíamos amar su presencia? ¿Por qué? Porque nos mostró misericordia. Mire, no es por otra cosa que nosotros debemos de amar su presencia. Porque su palabra declara que nosotros fuimos hechos para la alabanza y gloria de su nombre. O sea que lo que nos está diciendo en esa escritura es que nosotros fuimos hechos no como el instrumento que hemos hecho los hombres, sino los instrumentos que somos en Él. Por eso es que el Señor insistía ahora, y nos insistía, y nos decía, si usted se da cuenta, ya decía que quería que le adoráramos, porque verdaderamente es solo en su presencia, solo en la presencia de Él, es que nosotros podemos tener descanso. Solo en su presencia es que podemos ser santificados. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Solo en su presencia hay salvación. Solo en su presencia. Mire todo lo que hay en su presencia. Por eso qué bonito canto. Amemos su presencia. Primera de Juan capítulo 4. Dios es bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Gloria a Dios. Damos la bienvenida a los que nos van a estar viendo por las redes sociales y por YouTube. Sean bienvenidos. Esperemos en el Señor que puedan ser edificados, ¿verdad? Porque su palabra no tiene excepción de personas. Es para el impío y tanto para el justo. Para el justo para que crezca más y para el impío que se vuelva al Señor. Amén. Gloria al que vive. Cuando usted tenga la cita, vamos a estar en San Juan capítulo, Primera de Juan capítulo 4. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Amén. Mientras yo me preparo un poquito, porque la verdad me dijeron que iba a compartir, pero me dijeron que me iban a avisar. Gloria a Dios que estamos listos, ¿verdad? Amén. Porque si no, me hubiese dicho, hermano Algarito, mejor, ¿sabe qué? Predique usted o dele todavía el tiempo a hermano Ramón. A eso es lo que Dios nos ha llamado, a estar listos. El Señor me decía algo cuando estaba ahí, y peleé, ¿verdad? Esperando el tiempo, ¿verdad? Y uno se puede equivocar. El Señor me bajó esa palabra y yo seguí peleando, pero verdaderamente dije, se acabó el tiempo. Pero mire que Dios es fiel, justo y verdadero, porque verdaderamente pues me pusieron a predicar, y aquí les voy a decir lo que recibí del Señor. El Señor me decía, vosotros antes no erais pueblo, pero mire cómo comenzaba, pueblo mío, vosotros antes no erais pueblo, pero yo los he constituido pueblo mío. Pero así como se los dije a mis discípulos, que donde yo iba, ustedes no podrían ir, porque todavía falta un poco de tiempo, decía el Señor. Y este es el tiempo que vosotros, pueblos, seáis llenos de mi espíritu, para poder estar listos en mi encuentro. Por eso insistía el Señor, llenura, decía mi hermana, porque eso es lo que necesitamos. No éramos, dice el pueblo, eso es lo que me decía el Señor. Pero mire cómo lo decía, pueblo mío, antes vosotros no erais pueblo, pero yo los he constituido pueblo mío. ¿Dónde nos constituyó pueblo de Él?
Señor Jesucristo a usted y a mí. ¿A dónde usted cree? ¿A dónde? Fuerte. En la cruz. Él ahí nos constituyó, porque dice que en la cruz fue pagado todo. Todo es pagado en la cruz del Calvario. Porque note que solamente por una razón dice que Él llegó a la cruz. Por una sola razón. Porque Él quería estar con nosotros. Porque Él nos ha amado tanto. Porque dice su palabra que no hay otra cosa. No hay otra cosa en la tierra. El que un hombre dé la vida por sus amigos. Y eso es en la cruz. En la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró ahí un verdadero amor. Un verdadero amor. Porque usted sabe, si usted lee un poquito, usted sabe que hay 3 amores. Pero hay uno que es verdadero. Y es el que dice que nosotros con libertad vamos a gritar, Abba, Abba. Pero mientras tanto tenemos el amor a nuestros hijos, a nuestras esposas. Amor fraternal y amor eros. Pero el ágape es el que verdaderamente nos va a conectar. Porque cuando yo tenía que convencer a mi esposa que se casara conmigo, me dijo, hasta que no vea que me ames, en verdad. Y yo, me va a pedir una prueba de amor. No me pidió prueba de amor, simplemente me dijo, si tú no le quieres servir a Dios, apártate de mí. Ok, digo, tan lejos me ha visto de Dios, y ¿sabe qué? Tenía tanta razón, porque estaba tan lejos de Dios, muy lejos de Dios, pero estaba sentado escuchando su palabra, como decía mi hermano Ramón. Venía, me sentaba, danzaba y con cadenas y sonaban las cadenas, pero estaba alejado de Dios. Cita bíblica, acuérdense. Elías dice que ¿usted cree que Elías no se había separado de la voluntad de Dios cuando se fue a encuevar? Y todavía dice que le pidió 3 formas para que Dios se le apareciera. Y Dios dijo, voy a probar si este está conectado conmigo. Le mandó un estruendo. ¿Y qué dijo Elías? Salió y dijo, el Señor dice que no estaba ahí. Y usted puede leerlo, porque no quiero hablarle de eso. Hoy, esta mañana, yo quiero compartirles algo que hace muchos ratos estaba hablando con el pastor Nelson, que decía, nos cuesta amar. Nos cuesta amar, le dije, pastor, a mí me ha costado amarte. Y se pone a reír. Porque tengo que ser honesto contigo, muchas veces escuché de ti, pero más te miraba tus defectos que lo que tenías de parte de Dios. Y eso me alejó más en vez de acercarme. Ojalá que solo me hubiera alejado de ti, le dije, pero no, tuve que quedar encuevado como Elías. Entonces, hay 2 actitudes que nosotros podemos recibir su palabra. No sé a quién le decía yo. Una es dice que la palabra logos, dice, es verbo, ¿verdad? Es palabra, logos. Entonces, usted oye la voz de Dios cuando está leyendo. ¿Cuántos han oído la voz de Dios cuando estamos leyendo? Esa es una forma. Y la otra dice, es para aquellos varones que yo en verdad los admiro, porque reciben esa revelación de Dios. Yo los admiro, porque es una palabra tan escondida. Pero yo le decía a este hermano, y uno se tiene que parar ahí, y le dije, y esa se llama rema, porque es aquella palabra que uno se para y empieza a predicar, pero el Espíritu se la bajó aquí hace 4 o 5 años. Usted leyó en la Escritura esa palabra, y ese es el rema de Dios. Entonces, y ahí es donde, y él decía, el Señor nos habla de aquí, y yo decía, ojalá que nos hable primeramente, porque se supone que así tiene que ser. Y muchas veces yo he hablado de aquí, pero he hablado más para allá que para acá. Y es un reto para mí,
empezar a experimentar eso. Yo le decía a alguien, tengo 17 años de conocer al Señor, de ser nacido nuevo, pero un encuentro lo he tenido hace 4 meses. Creo que a los jóvenes se los decía. Un encuentro con el Señor, simplemente llevo 4 años. Y entonces usted se da cuenta que lo que estaba diciendo, eso, tengo 5 años de casado, quiere decir que estaba bien separado de Dios. El amor verdadero, primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 11. Yo le voy a pedir que cierre sus ojitos, no necesita parar, simplemente hay presencia de Dios. Solo simplemente lo que le vamos a pedir al Señor es que nos prepare nuestra mente y nuestro corazón. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más por esta mañana hermosa, Señor. Hermosa, ¿por qué es hermosa? Por tu presencia. Aunque el día esté, Señor, triste, pero nosotros por tu presencia estamos llenos de gozo. Gracias porque nos permitiste levantarnos y estar aquí. Gracias porque nos empujaste a buscar de ti. Porque quisiera decir que con ganas y deseos vengo. No, es porque tú nos empujas. Pero bendecimos tu nombre, Señor. Padre, quiero hacerme a un lado yo. Y una vez más te invito, Señor, que seas tú hablándonos a nosotros por medio de tu palabra. Porque el único y verdadero amor eres tú, Jesucristo. Amén y amén. Ponga sus ojitos en el versículo 10. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Pero es que ahora sabemos por qué, ¿verdad? Porque Él nos amó primero. Perdóneme que insista, pero ¿dónde Él nos amó primero? En la cruz del Calvario. Nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia, hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos salvos sabemos aquí? Amén. Levante su mano todo el que es salvo. Todos somos salvos. Pero la pregunta es, ¿hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo? Porque déjenme decirle algo, que el encuentro con el Señor Jesucristo es el que nos va a hacer cambiar, no ser salvos. Salvos, olvídese. Si usted lee la Escritura, salvos se quedaron muchos en la tribulación. Y digo se quedaron. Pero lo que verdaderamente a nosotros nos va a unir con el Padre, dice, es que nosotros tengamos un encuentro, un verdadero encuentro con el verdadero amor. Y el verdadero amor, dice Juan, es aquel, mire qué tremendo, es aquel que totalmente destruye todo el tiempo. Yo no puedo venir gritando con ese amor que amo a Dios. Y vamos a leer, porque hay un mandamiento que Dios nos pidió. Un solo mandamiento, no para todos, eso solo es para la iglesia. Porque verdaderamente Él dijo, estos no me van a amar si yo no los amo primero. ¿Usted está de acuerdo con eso? Usted y yo le hemos amado a Él porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Porque de tal manera amó Él a este pedazo de tierra que entregó su vida para salvación. Y no de este cuerpo, sino de mi alma. Claro, hay que cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo inmoral del Espíritu Santo. Porque sin el cuerpo no tenemos el vehículo para estar acá. ¿Me doy a entender? Entonces, oiga esto, el verdadero amor. Mire cómo dice su escritura. Y dice, ¿dónde estoy? Aquí en el 10. El amor dice, déjeme ver, que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como proporción, dice, como propiciación de nuestros pecados. Quiere decir que el Señor Jesucristo sabía en qué condición nosotros estábamos y sabe en qué condición
seguimos estando. Así lo dice. O sea, él sabía, entonces murió. Pero dice, si nosotros creemos al mensaje que está escondido, no en el madero, en la cruz, no. Si creemos al mensaje por la muerte del Señor Jesucristo y su sangre derramada, dice que ahí fue pagado los pecados. Mire, yo le decía a una jovencita, cuando Cristo estaba en la cruz, ¿sabe qué le gritaron? Pastor decía algo en cuanto a lo que le decían, creían en su mensaje, pero no aceptaban de dónde él venía. Y por lo menos nosotros podemos mentir mucho de aquí, pero Jesucristo no podía mentir. Él decía que venía del cielo y vino del cielo. Yo puedo decir que vengo de El Salvador, pero puedo mentir. Y por ahí puedo aparecer con otros papeles que soy dominicano. O chapín, imagínense. Pero puedo mentir. Especialmente en esta nación hemos mentido muchos. Por nacionalidad. Pero dejemos eso a un lado. Aunque déjeme decir que ya no deberíamos de estar mintiendo en nada. Porque vamos a hablar de un amor incondicional. Un sacrificio incondicional. Entonces Cristo estaba en la cruz del Calvario y le gritaron y le dijeron, mire ese pobre. ¿Quiere salvar? Salvó a muchos, sanó a muchos. Y a él mismo no se salva de la muerte. Y todavía iba gritando el sumo sacerdote y yo veo eso por las imágenes que nos muestran en las películas, ¿no? Pero, y le pudo haber gritado y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y bajas a aquellos dos y te salvas a ti mismo? ¿Sabe la frase que me impactó tanto? Es que Jesucristo ya estaba a punto, eran quizás segundos. Y él dijo, Padre, perdónalos. Mire que solo era un hombre que estaba hablando. ¿Por qué cree que dijo perdónalos? Estaba pensando en mí. Yo no sé en usted, ¿no? A cada quien. Pero yo tengo que hablar. Estaba pensando en mí. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaban haciendo? Mire qué tremendo. Entonces, la frase lo que hacen, sabe que no le estaba diciendo en un término pasado. Le estaba diciendo en un término presente, casi futuro. Presente, casi futuro. Entonces de ahí escuchaba a un hombre de Dios que decía, cuando nosotros entendemos que Jesucristo clavó el pecado, lo clavó para siempre. ¿Está oyendo ustedes? Lo clavó para siempre. Entonces, ¿por qué razón nosotros seguimos pecando? Dice. Porque es carne, porque Él era Dios. No, murió en la cruz como hombre. Fue tentado, dice, en todas las áreas. Entonces, que alguien nos explique cuál fue la razón. Ahora, déjeme decirle algo. Que por eso Él sabía que nosotros nos iba a acontecer eso. Y Él dijo, es necesario que me vaya. Pero por un poco de tiempo, yo les enviaré. Aleluya. Yo les enviaré el ayudador. El ayudador. El Espíritu Santo. Porque Él sabía que nosotros en la carne, nuestra debilidad, nuestras condiciones, nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Mire, nos han predicado, lo hemos leído, la lista de lo que hay dentro de nosotros. Vándalos. Estamos en contra de los mareros y somos más peores dentro de nosotros que ellos. Hablamos de los ladrones y robamos. Así lo dice. ¿En qué hemos robado nosotros? Ay. Yo le decía a mamá, pero es que se me ha robado. Desde que tú te convertiste a Cristo, me dijo mi mamá, tenés que ser primicias a Dios, ofrendas a Dios, y yo no ofrenda especiales.
Yo le dije, tú sigues con ese mismo rollo. Mira, mamá, Cristo le pide el corazón a uno. Sí, primicias, ofrendas y la especial. ¿Y cómo le iría a uno con eso? Entonces le hemos robado. ¿Dónde están esas cosas? En el corazón. En nuestro corazón. ¿Usted me ayuda a predicar? ¿En dónde están esas cosas? En nuestros corazones. Por esa razón dijo Santiago que comenzaban los conflictos entre nosotros. El conflicto no comenzaba porque no me vio bien o porque no me sirvió bien mi esposa o porque no me planchó la... No, es porque hay dentro de mí. Dentro de mí. Y yo decía, no, me voy a seguir peleando con mi esposa y voy a decir, no, hombre, ¿qué pasó? Entonces necesito un cambio. Entonces, de 17 años de haber nacido de nuevo, de ser salvo, no hay un cambio en mí. Entonces, ¿quién me estaba mostrando? El apóstol Pablo dice que él tuvo que tener un encuentro con la luz. Y dice que la luz alumbró, dice, todo su ser. Es que ¿quién podría ponerse a hablar como el apóstol Pablo hoy en día? Y déjeme decirle que por ahí en ciertos lugares hay hombres que están escondidos que pueden decir eso. Porque han llegado hasta ciertas condiciones, como decía el pastor ayer. ¿Cómo un enfermo, imagínense, cómo un enfermo puede ministrarle a usted sanidad? Pero como dice usted, no, si me toca me va a enfermar más. Hasta la muerte me va a traer. Y estamos viendo más, el barro. Porque la palabra dice que todo aquel que ha sido nacido de Dios y es salvo, ¿qué dice que ha recibido? Un sello de, oiga, es garantía. Y dice, no es cualquier sello, es el sello del Espíritu Santo. Por eso es que dice que todos aquellos que recibiréis poder, dice, ¿cuándo? ¿Cuándo recibiremos poder? Cuando venga sobre vosotros. Pero ¿sobre quiénes? Los que estén sellados con el Espíritu Santo. Por eso dice, toda carne sería llena de su espíritu. Un momento en eso. Toda la carne que haya sido sellada por el Espíritu Santo. Nos cuesta de verdad entrar a los mensajes. Mire qué tremendo. El primero tiene que ser mostrado un amor incondicional. Yo voy a pedirle al hermano Algarito, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Ese es el primer inciso que, mire, para nosotros reconocer un amor verdadero, porque solo lo vamos a ver en Jesucristo, ese amor. Usted ya va a ver que nos vamos a identificar. Yo decía, Señor, wow, son verdad, cuánto necesito. Cuando yo leía todo esto. Entonces, número 1, amor incondicional. ¿Lo tiene, hermano Edgar? Él me dijo 1 Corintios 13. 13. O 13 del 1 al 13. ¿Del 1 al 3? Sí, lea del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Téngase ahí. Oiga lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas, ¿sabe qué está diciendo? Todos aquí, ¿cuántos bilingües hay aquí? Bilingües. Sin pena. Arriba la mano. Bilingües. ¿Sabe qué eso es tener? Esas son lenguas humanas. Porque sabe más. Tiene otro idioma para hablar. ¿Ok? Pero después, ¿qué dice? Lenguas angelicales. Miren, hermanos, cuando nosotros estamos alabando, me gustaba cuando el momento que nos dio el hermano Edgar. Cuando nosotros empezamos a adorar y alabar al Señor, hay un momento que nosotros tenemos que esperar aquel silencio donde se le apareció
a Elías, ¿se acuerda dónde verdaderamente estaba Dios? En aquel viento apacible. Y es ahí donde nuestros ojos del Espíritu empiezan a abrirse. Y hermano, hermana, empezamos a oír el coro del cielo. Y cuando usted y yo empecemos a oír el coro del cielo, es que esas experiencias tienen que ser sobrenaturales. Y solamente es en la presencia de Dios, bautizados del Espíritu Santo y convertidos, teniendo el verdadero amor. Y empieza a escuchar. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de escuchar en un culto? Y entonces dice, y nosotros, la tierra y el cielo, nos unimos a alabar y adorar al Rey que vive para siempre. Gloria a Dios. Mire cuánto nos hace falta. Pero déjenme decirle, ¿dónde está todo eso? En creer que Jesucristo venció. Nuestra victoria ya fue dada. Yo le decía al pastor, en cuanto a las provocaciones, las 10 provocaciones, pastor, yo me doy cuenta que Israel, usted se da cuenta que Israel en las provocaciones, vea que no era la misma cosa, que todos fallaban, no estaban de acuerdo en lo mismo todos. No, dice que unos murmuraban. Coré dice que se rebeló. Pero si usted se da cuenta, cada una de las provocaciones, ¿cuál fue la 10ª, iglesia amada? La 10ª era que cuando le dijo, que mandó Moisés por Dios, le dijo, envía. ¿A cuántos envió? A 12. Los envió. ¿Cuántos regresaron diciendo con temor y miedo? Dijeron, no, hombre, mira, ¿saben qué, muchachos? Ahí ni entremos. 10. Pero ¿cuántos dijeron? ¿Sí? Dijeron, sí, hay gigantes. Está tremendo eso. Pero hemos creído al Dios que abrió el mar. Aleluya. Miren el milagro que lo llevaba a esos hombres. Creímos en aquel Dios que abrió el mar. Ese Dios no nos va a llevar a una tierra para dejarnos morir ahí. Pero me decía él, nota 2 cosas. Que al pueblo desobediente lo dejó tirado. Pero al pueblo que obedeció. Y le dije, ay Dios mío, pastor, si solo obedecieron todos. Ahí está la figura de la iglesia, me dijo. ¿Cuánto estamos temerosos a los gigantes, a nuestras circunstancias? El amor incondicional en la cruz del Calvario, su sangre derramada, nos libró del pecado. Hay que creer. Pero ¿cómo se va a creer eso? Pablo. Por eso usted no ve a nadie más hablando tan claro de la cruz, del evangelio de Cristo crucificado, que es el apóstol Pablo. Aunque déjeme decir que eso está escondido entre los profetas. Pero hay que entender, no hay que entender, hay que aceptar y creer en el mensaje de la cruz para poder ver cómo viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque el joven dice que el joven rico había cumplido todo. Dijo, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes. Repártelo. Te vas a quedar sin nada, repártelo. Pero hemos entendido mal esa parte. No, yo no voy a vender todo, no voy a quedar sin nada. No, repártelo. Y creo que aquí hemos aprendido qué es repartir. Uno para ti, uno para mí. Uno para ti, uno para mí. Uno para ti, uno para mí. Eso es repartir. ¿Estoy correcto? Amén. Entonces dijo, no se iba a quedar sin nada. Pero note que este jovencito, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Cumple la ley. Cumple los mandamientos.
Y le dijo, todos los he cumplido. Y como a Jesús nadie le puede mentir. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ah? ¿Los había cumplido? Le dijo, sí. Le dio lo que dijo, wow. Un joven, ni estos viejos no lo han hecho, jovencitos. Un joven los cumplió. Pero vino Cristo y le dijo, solo te falta uno. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Que el único amor verdadero era entregar su cuerpo en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque le dijo, niégate, toma la cruz y sígueme. No es la cruz de Cristo, hermanos, no, es nuestra. No es la cruz de Cristo. Él venció, Él hizo su trabajo, pero es nuestra cruz. Ahora nosotros tenemos que ir al monte y a vencer nuestro yo, clavarlo a la cruz. Por eso es que todavía seguimos pegando. Por eso es que todavía seguimos con conflictos. Por eso es que no se muestra nuestro amor el uno al otro. Seguimos adelante. Segundo es el sacrificio incondicional. Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Alguien me lo lee, por favor? Efesios 5, capítulo 5, versículo 2. Porque note que, ¿quién podría mostrarle un amor condicional a alguien? Es que hay que dar. ¿Sabe qué es un amor incondicional? Es que des sin esperar recibir. Ese es el amor incondicional. ¿Estás, Joelito? ¿Me lo lees, por favor? Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Oiga eso. ¿En qué dice que debemos de andar? En amor. En amor. ¿Para qué dice? Mire que el amor dice que es no solamente el sacrificio, sino que es una ofrenda ¿de qué? Eso me gusta. Es un aroma. Entonces razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo que verdaderamente el que olía a Cristo era el que tenía el conocimiento. El que tiene conocimiento. El que ole a Cristo, dice, es el que verdaderamente todo el tiempo anda hablando de Cristo. Cristo, 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 Cristo. Y ese viene a ser, dice, un cristiano. Porque el cristiano, dice Pablo, es el seguidor de Cristo. Ese es un cristiano. Número 3, perdonar incondicional. Mateo 26, hermano Algarito. Dejemos Mateo, Efesios 4, 32, porque el tiempo se nos fue. ¿Quiere que se lo lean o lo... Efesios 4, 32, por favor. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Pero vuelve a leer, papá. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe dónde nos perdonó Cristo? Vuelvo, insisto otra vez. En el sacrificio que nadie más. Ahora olvídese, ahora hay una gran copia. Ahí los filipinos creo que hacen eso. Hasta se meten clavos y todo. Pero ese es... Si usted viera, esas son ya cosas del mundo, porque preparan sus cuerpos, esos cuerpos que ellos usan para hacer esos sacrificios, son entregados al rey de este mundo, antes de hacer ese sacrificio. ¿Y sabe para qué lo hacen? Para engañar al mundo. Y ojalá que el mundo ande tranquilo, que aún los cristianos evangélicos también.
pero esos van a ser los apóstoles. Entonces van a creer en esos sacrificios. Pero yo le preguntaba a alguien, pero tú ves que mueren, tú ves que les pegan para que mueran y todo. No lo hacen porque saben que no va a resucitar. Pero su Salvador y el mío. Aleluya. Su Salvador y el mío. Dice que él estando en la tumba, dentro de la tumba, él movió, dice. Él movió la piedra. Muerto. Muerto movió la tumba, la piedra. Es que hay una autoridad también, porque dice que los ángeles, pero estando muertos. Imaginen qué experiencias tuvo Lázaro. No quisiéramos tener esa. Iglesia amada, no nos quedemos en la salvación. Avancemos. Avancemos a la luz. La luz nos va a ayudar. La luz nos va a ir mostrando. Cristo nos va a ir mostrando por medio de la dirección de su Espíritu Santo. ¿Sabe dónde está la clave? El éxito, ¿sabe dónde está, iglesia? Por eso ahora se me venía un pensamiento y yo dije, Señor, este pensamiento está raro en mí. Pero verdaderamente después me quedé y dije, a la verdad que sí, y lo voy a tener que decir. Pero ¿sabe qué? Necesitamos, ¿cuántos creen que necesitamos el moverse de su presencia? Lo que pasa es que estamos apretados porque nos tienen con el tiempo. Pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo que necesitamos ese tiempo? ¿Sabe qué? Nosotros podríamos hacer ese tiempo. O sea que esto, me está diciendo que vamos a hacer otro culto. Bueno, si queremos obedecer a nuestras autoridades, pues abramos otro espacio. El Señor nos está diciendo que hay una puerta abierta. Y es Él. ¿No cree usted que podríamos abrir un espacio solamente para eso? Para adorarle y bendecirle. No estar pendientes en que ya es la hora de la predicación. ¿No cree usted eso? Aunque usted lo haga en su casa. Pero verdaderamente, según el salmo que leía mi hermano, pero en el 3 dice que es aquí, reunidos juntos. ¿Dónde? Mostrándoles el amor los unos con los otros. Porque mire, es fácil amar al que me da de comer. Es fácil perdonar al que me da de comer. Pero es bien difícil amar al que ni tan siquiera quiere estar cerca de mí. Pero ese es el reto que Dios nos está pidiendo. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Ayer yo decía, Señor, qué tremendo me hablaste. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros rompamos esa barrera. Rompamos esa barrera. Y la única forma de romper esa barrera es que nosotros vengamos como vino aquella mujer que no la habían invitado a la cena y se postró ante los pies de Cristo. Humillados pues. Miren lo que dice allá, dice, si mi pueblo se humillare, ya nos hizo pueblo Él a nosotros. Usted es pueblo de Dios. Amén. Si nosotros nos humilláremos y buscáramos, dice, hoy nos decía, vengamos y busquemos a Dios. Él sanaría la tierra. ¿Qué tierra? Esta, no la de mi esposa, mi tierra. Cuando mi tierra esté sana, entonces va a haber un fruto, un verdadero fruto de arrepentimiento en mí. Y entonces voy a buscar el verdadero amor, incondicional. Y voy a sacrificar. Mire, ¿usted cree que no es un sacrificio? Reírse con alguien que no se quiere reír con usted. A veces con mi esposa tenemos ahí unos refuegos y todo, y me dice el pastor, me di cuenta que estás cambiando. ¿Cómo así, le digo? Que antes salías a volar y ya no te veía como hasta de 3-4 horas. Pero ahora te veo, me dice que hasta me llevas comida. Y ahí me doy cuenta que algo ha pasado raro, me dice. ¿Usted cree que Dios no quiere que nosotros estemos en esa posición?
Mire, no podemos estar gritando que nos vamos. No podemos estar gritando que nos vamos a casar. Yo le decía a este jovencito, si no somos revestidos del poder del Espíritu Santo, revestidos con la armadura de Dios, para detener las hechanzas, no de entre nosotros, sino, le decía a este jovencito, sino de todo lo que se mueve en el ambiente espiritual. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra poderes celestiales. Entonces nosotros no podemos luchar contra eso. Pero ¿sabe dónde nosotros podemos llegar? Es a los pies de Cristo y decirle, Señor, I can't do it, no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Y mire que viene el Señor y toma el corazón de aquel y lo hace que aquel, porque no es aquel, no es, usted cree que la oración de uno es, Señor, sí, no, y Dios le dice a uno ahí, calladito, le dice, eres tú el que te tienes que levantar, eres tú el que tienes que ir. ¿Acaso no te he dicho en el mandamiento? Si aquel dice, consideras, si ya, pues porque imagínense que tal hasta el punto nos consideremos enemigos, pero si el tal consideras enemigo tuyo, que te estorba en todo, ve, y si es posible, si sabes, si eres cocinero, cocínale algo y prepárale una comida, no solo ores por él. Sacrificio incondicional, así lo hizo Cristo en la cruz. Termino con el 3, dije que era un perdonar incondicional, fue lo que leía mi hermano. Se requiere que muramos nosotros a nuestro orgullo. Yo escribía esto, por eso no sé la Biblia. Se requiere que hasta el punto de que aquel amor verdadero esté en mí, pueda yo ser dócil y fácil de perdonar. A eso se requiere. De ser dócil y fácil de perdonar, pero eso no se va a poder. Así uno solo, en la carne, no va a poder, hermanos. Porque mientras tenga mi orgullo, mientras tenga mi carácter así, no aprobado delante de Dios, yo voy a seguir peleando. Y lo que no me doy cuenta, le decía yo a este joven, lo que no me doy cuenta es que el enemigo bien dócilmente nos tiene ahí, porque el día en la trompeta dice que no vamos a ser levantados todos, dijo Cristo. Ojalá. Vamos a ser levantados los que verdaderamente, me decía el pastor, los que verdaderamente hayamos obedecido al mandato de Dios. ¿Y cuál es el mandato de Dios? Que los amemos los unos a los otros. Efesios, ¿ya lo leyó? Otra vez más, Efesios 4:32. 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Miren lo que nos predicaba hermano Ramosito ahora. Si llegamos a conocer la misericordia, nos vamos a perdonar los unos a los otros. Porque ¿sabe qué es la mejor gloria de Dios? La mejor gloria de Dios es que nosotros amemos la miseria. Que seamos misericordiosos los unos con los otros. Y yo insisto, le decía al pastor, yo insisto que entonces, y me daba a entender ayer, porque verdaderamente insisto, si yo veo a Cristo en el rostro de este varón, yo voy a recibir esa bendición. Y eso es lo que Cristo nos quiere llevar. Porque si nos amamos los unos a los otros, ¿quién es amor? Cristo. Dios es amor, Cristo es amor. Entonces, ¿cómo voy a ver el amor en mi hermano Nino? Viendo el rostro de Cristo. Ah, no, pero es que de vez en cuando te chambeas. Así sí. ¿Cómo es posible? Porque yo viví en esa condición por 10 años en el Ministerio Cristiano Salén, hermanos. Viendo solamente, ¿sabe qué es la razón?
¿Oidores de qué condición? Decía mi hermano Ramón. ¿Oidores de qué condición? ¿En qué condición estamos oyendo? Nos acaban de predicar. O en la carne o en el espíritu. Porque decía que los fariseos y esta gente le dijeron al Señor, le aceptaban todo lo que él hacía. Pero ¿cuál era el problema? Decía el pastor ayer. El problema es que de dónde venía. El problema de Natanael dijo, de Ciudad del Garo, del barrio San Sebastián, San Salvador. ¿Cómo se llama ese río? Un río tan asqueroso que es el más asqueroso de todo Centroamérica. Pero ¿sabe por qué? Porque no estamos viéndonos, decía el Padre, el tesoro. Estamos viéndonos. ¿Y sabe qué? ¿Dónde verdaderamente va a acontecer eso? En su presencia. Iglesia amada, necesitamos creer. Creer. Pero creerle a Él. Porque todos estamos sentados aquí porque somos creyentes. Pero una diferencia es que seamos creyentes a creerle a Él. Una diferencia es que creamos en Dios, pero que le creamos a Dios. Hay un gran... ¿Cuántos queremos creerle al Señor Jesús? Amén. ¿Sabe desde dónde le tenemos que creer? Desde donde comenzó su ministerio. Porque Él dice, Juan dijo, yo quisiera que me dijeran que yo soy el Cristo, dijo Juan, pero detrás de mí viene aquel. Yo simplemente los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí. Gloria a Dios. Aquel que viene detrás de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquel que viene. Iglesia amada, aquel que viene. Gloria a Dios. Dice que Él nos está mandando el Espíritu. Y somos bautizados en su Espíritu. En su Espíritu. Y algunos estamos siendo bautizados en agua, pero en el agua del bautizo de Cristo. Y esa agua es su palabra. Es su palabra. Muchas veces tenemos el mover del Espíritu y somos bautizados y hablamos en lenguas angelicales, pero necesitamos el bautizo. O sea, ¿cómo se dice esa palabra, Manuel? Un sumergimiento en las aguas. Dice Apocalipsis que hay un río que viene y pasa debajo del templo, del trono del Señor. Yo voy a invitar a hermano. El 4 dice, amor a los unos con los otros. Pero ¿sabe cómo? Incondicional. ¿Usted cree que nosotros podríamos amarlos el uno al otro sin condiciones? Dice el apóstol Pablo, en Cristo lo podríamos hacer. Porque dijo hoy, creo que Juan, en los evangelios dijeron, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Eso quiere decir que en Él nosotros podíamos hacer estas cosas. En Él podríamos amar incondicionalmente. En Él podríamos sacrificarnos. ¿Y sabe de qué sacrificio nos está pidiendo el Señor? No entre nosotros, porque nosotros aquí nos banqueteamos, hermanos. Nosotros venimos, nos sentamos y comemos. Nos está hablando de aquellos. Aquel que usted ve en la calle y por lo que lo ve la condición, porque está borracho, porque es una prostituta, porque es una mujer cualquiera. Porque lo ve hasta cierto punto con un mal olor.
ese hay que amarlo. A ese hay que ir a amar. A ese es el que necesita el verdadero amor de Dios. Porque usted y yo lo tenemos, estamos aquí, nos estamos enviando. ¿Cuál sería el sacrificio? Sacrificarte un tiempo. Y si no puedes sacrificar tu dinero. Y puedes presentarlo. ¿Cómo podrías llegar a ese perdón? Ser amable. Cuando alguien venga acá a visitarnos, sea de hoy, no matter what, no importa lo que haga, seamos amables. Tal vez no es miembro, tal vez es un americano, un loco, qué sé yo, un borracho o una prostituta. Seamos amables. Mostremos el amor a ellos de aquí en casa para afuera. Y usted verá que nosotros vamos a mostrar el verdadero amor incondicional. Almas están afuera. Porque la iglesia de Dios, nosotros la iglesia de Dios, hemos sido muy groseros con ellos. Ministros han sido tan groseros con ellos que no quieren saber nada del amor de Dios. No quieren ni tan siquiera aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Amarnos los unos a los otros es que salgamos de acá. Decía este evangelista Gigi Ávila, en primer lugar donde podría yo salir a evangelizar, decía él, hazte una estadística de tus vecinos de la casa, el de la izquierda, el de la derecha, averíguate si son cristianos o no, empiézales a llevar sus tratados, empiézalos a invitar. Pero decía el apóstol Otoniel, decía, pero no se quieren aceptar porque nos conocen bien la condición que nosotros somos. La condición que nosotros somos. Iglesia amada, amemos incondicionalmente. Hagamos sacrificios incondicionales. Y el sacrificio que Dios nos pide a nosotros es la obediencia. Perdonémonos. Pidámosle a Dios que nos dé fuerza para que nos perdonemos los unos a los otros. Yo termino leyéndole Juan. Usted cierre sus ojitos. Sigue ahí, varón. No quiero irme sin leerle este escrito. Porque la mejor ungüento de sanidad es su palabra. Nadie tiene un amor mayor que este. Que uno dé su vida por sus amigos. Aleluya. Levante su mano derecha. Y empiece a meditar en estas cosas, Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos, Padre. Bendice tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer un espacio en nuestro corazón, Señor,
para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Dios. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, nosotros te bendecimos, agradecemos, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito eres para siempre. Aleluya. 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 Acompáñenme a cantar. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Dígale de tal manera me amó. Alza tu voz conmigo. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero me quiero dar. Por tu amor yo viviré. Dígale, de tu amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por tu amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Vamos a decir una vez más. Alza su voz y dígale conmigo. De tal manera, dígale conmigo. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Dígale de tal manera una vez más. De tal manera me amó. Dígale, y no hay forma. Así es, el precio de su grande amor. El precio de su grande amor. Dígale a él, por tu amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré,
estaré con mi Jesús, caminaré. Porque Él murió por mí. Le seguiré. Aleluya, levanta sus manos y denle una ofrenda de palmas al Señor por ese sacrificio en la cruz de Calvario.